¿Cómo lo ves vos en tu casa? Es un tema que realmente se presta a mucha discusión, a mucho debate. Recordemos que hace poco teníamos la visita de Jeffrey Sachs, uno de los autores de la teoría de la maldición de los recursos naturales, que precisamente hace referencia de que no siempre un país se desarrolla por la cantidad o calidad de sus recursos naturales, sino que de cuáles son las políticas institucionales que se manejan desde el Estado. Y bueno, eso es lo que hoy vamos a discutir aquí. Me acompañan hoy el ingeniero Edgar Vareiro, él es ingeniero electromecánico, trabaja en el sector privado. Muy buenas noches, ingeniero, y gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, Hugo, y buenas noches también para toda la audiencia cada vez mayor. Muchas gracias. También nos acompaña Esteban Montanía, él es secretario general de Citrande, por supuesto trabaja en la ANDE. Muchas gracias por acompañarnos hoy, señor Esteban. Gracias a vos y a la audiencia. Yo creo que el paradigma de Jeffrey Sachs hay que cambiarlo, ¿verdad? Debemos procurar para que los recursos naturales realmente sean el elemento que saque del atraso a los países, especialmente el nuestro, que tenemos suficiente energía eléctrica, que debemos traducirlo en mejor vivir para nuestro país. Muy bien, bueno, precisamente de eso es lo que vamos a arrancar con eso. Es un tema que se presta a debates, bueno, hay muchas teorías, pero ¿cuál es la realidad? Ingeniero, ¿cómo lo ve el sector privado? ¿Cómo está Paraguay en materia energética y cómo administran sus recursos? Bueno, el cómo estamos ahora no hay, creo que demasiada novedad, estamos bastante mal. Estamos padeciendo, y desde hace bastante tiempo ya, una situación que viene empeorando cada vez más en cuanto al suministro energético. Y hay dos vertientes ahí. Se suele hablar de dos factores, que es el suministro de la energía, por un lado, el régimen de funcionamiento, y por otro lado, la calidad. Nosotros ni siquiera tenemos posibilidades de discutir ahora los parámetros de calidad de la energía que es de suministro para el sistema nacional, sino que ni siquiera podemos discutir sobre la regularidad del servicio. El servicio ni siquiera es regular. Y la siguiente instancia ya sería hablar de calidad, pero en este momento tenemos que discutir sobre la regularidad. ¿Qué quiere decir la regularidad para que la gente entienda? La regularidad significa que la energía esté disponible en el momento en que se la necesita. Y cuando estoy hablando de quienes la necesitan, me refiero a todos los usuarios del sistema, al pequeño, al mediano, al grande. Y en ese sentido somos perjudicados absolutamente todos. Esteban, ¿cómo lo ven desde adentro? ¿Realmente estamos tan mal o sencillamente son cuestiones aisladas los que se vive el día a día? O bueno, por lo menos la gente lo que viene denunciando, ¿son cuestiones aisladas o es el patrón normal dentro de nuestra política energética? Bueno, yo creo que comparado con un tiempo atrás, no estamos tan mal. Sí hace falta, y lo que nosotros siempre cuestionamos a las distintas administraciones, es la forma de inversión que se hizo en los sectores que tiene la ANDE. Se priorizó la parte de transmisión y transformación y se dejó de lado distribución, y es lo que siente el común de la gente, ¿verdad? Que no tiene la energía que necesita en tiempo y forma muchas veces, y los cortes muchas veces muy prolongados, y justamente nosotros creemos que eso hace parte de una política de descrédito a la institución ANDE, para que finalmente podamos discutir si es eficiente o lo pasamos al sector privado para que sea eficiente. Y si vamos a discutir esa cuestión, si el sector privado es más eficiente que el sector público, y probablemente vamos a encontrarnos con algunos inconvenientes. El servicio del transporte público, por ejemplo, es ineficiente en todo momento, ¿verdad? Yo creo que hace falta inversión en distribución, se tiene que hacer las inversiones en distribución, pero también tiene que haber una política de minimizar el impacto que pueda tener en el verano, que es en el momento que más se siente la carencia o la falta de energía eléctrica. Hay formas de hacerlo, no lo vemos nosotros los administradores querer hacer esa cuestión, ¿verdad? Entonces, hace falta inversión en distribución. Hoy están aprobados creo que 400 millones de dólares o más para invertirlo en el sector de distribución.
Gran parte de ese dinero va a ser beneficioso, pero mientras tanto hay que ir haciendo lo otro, minimizar el impacto que se tiene en el verano de las ineficiencias que tienen los administradores, porque hoy discutimos, por ejemplo, nosotros la falta de transformadores en los depósitos de la ANDE. ¿Y a quién beneficia eso? Y al sector privado que entra a través de las empresas tercerizadas y que tiene finalmente hacer el trabajo, aparte de hacer el trabajo, también proveer esos transformadores. Y también tenemos que ser sinceros, en el sector privado, las empresas privadas no tienen la capacidad de dotar de las necesidades que tiene la ANDE. Hay un problema de gestión en la administración de ANDE, porque se hacen las previsiones presupuestarias y se tiene que cumplir con eso. Hoy no se cumplen con esas previsiones, hace falta transformadores y otros insumos, hace falta móvil, hace falta más recursos humanos, la ANDE se viene despoblando masivamente, hoy tenemos más de 700 compañeros jubilados que no fueron repuestos y lógicamente se va a resentir en el servicio eso, en la hora de reponer, en la hora de hacer los mantenimientos. Entonces hay un desequilibrio en las inversiones y hay una falta terrible de gestión que creo que tiene que ser una política de mejoramiento que tiene que venir del Ejecutivo o del Presidente de la República. Mira, nosotros queremos que la ANDE sea eficiente. Lo escuchamos decir, pero los administradores que vienen generalmente se quedan en la intención y no hacen finalmente lo que tienen que hacer. Pero algo que realmente me llama la atención cuando decís que se debe, bueno, reducir la intensidad o el impacto del servicio, especialmente en el verano. Pero si esa sería nuestra política, entonces, ¿qué esperanza podemos tener para crecer, por ejemplo, en el área industrial? O sea, ¿cuál es la capacidad cuando muchos realmente hablan de que tenemos la hidroeléctrica más grande del mundo, ¿verdad? En realidad hay tecnicismos ahí que hay que aclarar, pero ¿qué esperanza podemos tener como país para industrializarnos, por ejemplo, si vamos a tener, digamos, esa mentalidad? Bueno, yo hablaba de minimizar el impacto que va a tener en el sector de distribución, que no es el sector que alimenta generalmente al sector industrial. Yo creo que el sector industrial hoy no tiene ese inconveniente. El sector que tiene ese inconveniente es la parte del común de la gente, el usuario, el que necesita en su domicilio a la hora que tiene que prender el aire, o que tiene que bañarse, o que tiene que prender la luz. Ese usuario es el que sufre con algún ventarrón, ya tienen los primeros cortes de luz, porque no se hicieron en tiempo y forma los cortes de rama, porque la previsión presupuestaria no alcanzó para hacer los cortes de rama. Entonces, a eso yo me refiero, que hay que hacer que se cumplan los objetivos que se trazan al inicio del año o a la hora de elaborar el presupuesto. No se ejecutan, o si se ejecutan mal y finalmente sufre el usuario. Por eso digo que es un problema de gestión. A lo que yo voy es de que nuestro presidente hoy dice de que dentro de 3 años vamos a dejar de tener este problema, ¿verdad? Pero mientras tanto, ¿qué? Vamos a sentarnos a esperar los 3 años. Hay que hacer algo para minimizar. Si hace falta hacer los cortes de rama, hagamos los cortes de rama. Si hace falta hacer una sistematización en algunos lugares donde los transformadores están saturados y en el verano donde más se utiliza la energía eléctrica, se va a explotar ese transformador o va a saltar, hagamos la sistematización. ¿En qué consiste? Bueno, pongamos otro transformador para que pueda equilibrar la carga que se necesita. Entonces, hoy no se puede hacer eso porque no hay transformador. Ingeniero, ¿es tan malo realmente el sector privado como para hacerse cargo de repente de una distribución energética como menciona el señor Esteban? Bueno, antes de entrar en eso, acá el compañero mencionó que el sector industrial no está padeciendo el tema de la interrupción del servicio, y quiero negar categóricamente esa situación. Yo provengo del sector industrial y la pérdida equivalente, esto quiero aclarar, la pérdida que sufre el usuario, como dije hace rato, pequeño, mediano, grande, es igual para sí mismo, es decir, tiene un impacto para cada uno, y el sector industrial sufre terriblemente el tema de los cortes en el suministro, con el agravante de que hay muchísimas industrias en nuestro medio que no cuentan con el sistema de respaldo, que sería contar, por ejemplo, con un sistema de generación de emergencia. Entonces, plantas fabriles enteras se quedan esperando la reposición del servicio sin saber qué hacer durante esa interrupción, si mandar a la gente a su casa, si esperar que retorne, esperando algún milagro, por ponerle un nombre, que reponga ese servicio no inmediato.
Entonces no es verdad que el sector industrial no está sufriendo, sufre terriblemente. La ANDE tiene categorías de suministro, obviamente estamos hablando de clientes pequeños, medianos y grandes. Y el sector industrial estaría entre los consumidores medios y los consumidores grandes. E igual la interrupción del servicio se da en esos dos grupos. Respecto de que si el sector privado es tan malo o no, me lleva al siguiente análisis. El problema yo creo que hoy día ya no pasa por seguir discutiendo si la ANDE tiene que hacer inversiones o tenemos que esperar tanto tiempo para esperar que ocurra alguna reestructuración, etcétera. Sino el problema es el modelo. Y este problema del modelo se viene hablando ya desde finales de los 90. Es decir, este modelo que hoy se tiene en Paraguay es un modelo que ya no existe. Ni a nivel regional y a nivel mundial existen muy pocas zonas. Y el modelo es el modelo centralizado, el de que una sola empresa sea la administradora, la gestora y la rectora en términos de distribución y suministro de energía. Nuestros países vecinos como Brasil, Argentina, Bolivia, tienen un modelo distinto en donde hay una figura de un ente regulador. Y no estoy hablando solamente de empresas privadas, sino de lo que disponen es un ente regulador que hace una especie de supragerenciamiento de la política energética en cada uno de esos países. A ver si entiendo, lo que vos estás hablando es no de privatizar, sino que de desmonopolizar el servicio de distribución energético. En primera instancia, antes de hablar de si el sector privado es mejor, igual o peor que el sector público, tenemos que hablar justamente de lo que te decía, que es el modelo. Y el modelo, para iniciar una reforma, para iniciar un cambio, tiene que pasar por la implantación de un ente regulador. Y en Paraguay ya hubo intentos de establecer ese ente regulador. Recuerdo, por ejemplo, un proyecto del 2002-2003 del ingeniero Porfirio Cristaldo, que es el padre de Nelson. Él ya había presentado un proyecto en su momento. Después, en los 2006 más o menos, hubo otro intento, y revisando los últimos antecedentes encuentro que creo que era un senador o diputado, Carlos Núñez Salinas, estuvo hablando de tratar de reflotar ese proyecto del ente regulador. Es decir, ese ente regulador va a estar por encima de lo que hoy día constituye la empresa monopólica de la ANDE. Y ese es el inicio de la reforma que permitiría a mediano o largo plazo ir haciendo los demás cambios estructurales. Y ahí recién va a venir la pregunta de si el sector privado está capacitado o no para hacer el suministro. Y para responder directamente a la pregunta, por supuesto que el sector privado está capacitado para responder a las necesidades. De lo contrario, estos modelos de gerenciamiento no podrían ser exitosos ni en el Brasil, ni en la Argentina, ni en Bolivia. Y solo por poner cifras, en el Brasil actualmente el 60% del sistema de generación está en manos privadas y el 39% del sistema de transmisión también está en manos privadas. O sea, no podemos... Bueno, interesantes los datos, ingeniero. A la vuelta de la pausa vamos a estar hablando precisamente de la reforma del ente regulador, cómo estamos y qué tan factible sería eso hoy en Paraguay. Red Chaqueña de Comunicaciones. Un medio enfocado en ofrecer contenido sano y de valores las 24 horas del día. Con estudios ubicados en el corazón del Chaco paraguayo, Filadelfia, y en la capital del país, Asunción. Filadelfia, Loma Plata, Neuland, Lolita, Buena Vista, Mariscal Estigarribia, Benjamín Acebal y a todo el territorio mediante Tigo Star, Canal 29 y las redes sociales. Nuestra visión es fomentar el amor a Dios y entre las personas mediante programas de calidad, un mensaje positivo y de esperanza.
RCC. Valoramos la vida. Carlos Pefaur y Elisa Guanes te despiertan con las informaciones más resaltantes para iniciar tu jornada de la mejor manera, dando énfasis a las noticias del Chaco paraguayo, de la mano de un equipo de producción comprometido con la verdad. Pulso del día, de lunes a viernes de 6 a 7:30 de la mañana, por la RCC. ¿Dónde está Tomás? Pensé que estaba contigo. No. Carlos. Tomás. Ve por él. Sigue tocando, no te detengas. Fantástico. ¿Fue idea tuya? Muy bien. Respiración, pásala. Un mensaje de la Fundación para una vida mejor. Este dúo dinámico hace de tus mañanas las más entretenidas. Lore y Jonathan te esperan con la mejor onda en Bendita Mañana. Noticias, deportes, arte y espectáculos, virales, cocina express, cultura, artística en vivo y mucho más. De lunes a viernes de 9 a 11 horas en Bendita Mañana por la RCC. Déjame hablarte de mi esperanza. Esta esperanza no puede ser creada. No se encuentra dentro de uno mismo. Ella te encuentra y llama a tu puerta en busca de tu respuesta. Es más que una actitud positiva o un buen sentimiento. La esperanza trae paz y propósito a tu vida. La esperanza sana, transforma. La esperanza salva. Bien, ya estamos de regreso. Te recuerdo que podés seguirnos también a través de las redes sociales. Estamos transmitiendo en vivo para Facebook Live. Acompañarnos desde tu hogar. Hoy el tema, la política energética. Esteban Montanía, hay algo que aterroriza a los paraguayos y es justamente cómo estaremos en el verano, porque ya es prácticamente una tradición tener cortes, se pierden, se echan a perder electrodomésticos, prácticamente ya es nuestra parte de nuestra tradición. Pero ¿cómo estamos para este verano, por ejemplo? ¿Hay capacidad de contención en la ANDE? Bueno, justamente eso es lo que estaba diciendo en el otro bloque, ¿verdad? Nuestro presidente sale y dice de que este verano no va a ser diferente o peor de los veranos que ya tuvimos, ¿verdad? Lógicamente nosotros no estamos muy de acuerdo con esa premisa, ¿verdad? Primero porque es muy cómodo de parte de él salir a decir que dentro de 3 años recién vamos a tener la solución y mientras tanto tenemos que chuparnos 3 años de falta de energía o de problema de energía en el país. Cuando decís presidente, ¿te referías al presidente del ente o de la República? Al presidente del ente, al ingeniero Pedro Ferreira, que hoy es el presidente de la institución, que hace la más fácil, abre el paraguas sin estar haciendo nada para minimizar lo que se viene en el verano, ¿verdad? Y ahí también yo quiero decirle un poco al ingeniero, dice, el sector industrial está reciente
el problema de la falta de energía eléctrica. Yo no estoy de acuerdo con eso. Primero porque la mayoría de las industrias y tienen líneas exclusivas que llegan a sus distintas empresas. Segundo, el sector industrial paraguayo que se dedica a la fabricación de transformadores hoy no tiene la capacidad de producir la cantidad de transformadores en distribución que necesita la ANDE. Ese es otro problema. No son capaces de producir 200 transformadores de 100 kVA al mes. Pero no hay un monopolio en la producción de transformadores. Hay varias empresas, está Trafosur, Trafopar y hay otras empresas, ¿verdad?, que son las que compiten generalmente en las licitaciones, ¿verdad? En estos días se firmó un acuerdo para entrega de transformadores y el máximo que pueden entregar es 200 transformadores al mes. La ANDE necesita 600. Entonces, no tienen la capacidad para producir la cantidad de transformadores que necesita una institución como la ANDE. Entonces, y después cuando se recurre a una licitación internacional y son los primeros que echan el grito al cielo. Hay posibilidad de minimizar, a eso yo me refería hace rato, de minimizar el impacto que pueda tener el verano. De hecho, nosotros le manifestamos al presidente y decimos a la ciudadanía, es necesario que hoy la ANDE dedique toda su fuerza laboral al sector de distribución, hacer lo que se tiene que hacer para minimizar el verano que se viene y no esperar de aquí a 3 años que cambiemos los cables protegidos, los cables desnudos por los protegidos para que no tengamos el problema del viento. No. Hay que hacer el trabajo de minimizar, la ciudadanía se merece, el usuario se merece esa atención y nosotros como trabajadores tenemos la capacidad para hacer eso. Pero necesitamos, lógicamente, de que los administradores se pongan la pila y digan, bueno, tenemos que hacer algo. No, ¿Cuál sería la razón por la que no hay una voluntad política? ¿Hay un desvío de fondos? O sea, ¿a qué se refiere cuando dice que hay que ponerse las pilas? Porque, convengamos que es un sector que poco se entiende superficialmente, me refiero al común de la gente, no entendemos cómo opera realmente la política interna de la ANDE. ¿Qué es lo que faltaría que ponga de sí nuestras autoridades? Bueno, la ANDE como institución pública tiene un presupuesto aprobado por el Congreso y promulgado por el Ejecutivo. En la preparación del presupuesto se tiene que prever y todas las contingencias que se va a tener en el verano, en el invierno, y el mantenimiento y todo el plan que se tiene. Entonces, a la hora de ejecutar, y tienen que ser más eficientes los administradores de ANDE. Esa eficiencia que finalmente no hay, es lo que perjudica la imagen de la empresa y lógicamente no se brinda un buen servicio. Al decir que se tienen que poner las pilas, y bueno, y vamos a trabajar ejecutivos y trabajadores direccionando para que podamos minimizar el impacto que podamos tener en el verano. Pero ¿qué pasa? Si hubo una mala previsión de la compra de transformadores, por dar un ejemplo, y no hubo cambio en esas divisiones o en esas direcciones. Hoy están los mismos directores, los mismos gerentes. El presidente de la ANDE no cambió prácticamente su plana de ejecutivos. Están las mismas gente. Entonces, cambiarle el chía a esa gente es medio difícil, ¿verdad? ¿Por qué? Porque detrás de eso también están las empresas privadas, las empresas contratistas que tienen contrato con la ANDE. Lógicamente le conviene que en el depósito de ANDE no haya los transformadores, entonces ellos van a proveer. Lógicamente, si el transformador es de 15 millones y no te van a vender por 15 las empresas contratistas, te van a vender como mínimo 3 veces más. Entonces, hay ese problema tenemos hoy en día en la ANDE. Necesitamos que las autoridades realmente que vienen en ANDE vengan con el objetivo de mejorar la imagen de la empresa y que se brinde realmente un servicio. Hay forma de minimizar, nosotros como trabajadores tenemos certeza de que se puede hacer. De hecho, en estos días vamos nosotros a presentar una propuesta a la ciudadanía de cómo se puede minimizar el verano, no diciendo a la gente que deje de usar su plancha, que deje de usar el usuario cuando compra un producto necesita que le sirva en todo momento, no en cierta hora nomás. Entonces esa es una muy mala experiencia que tenemos con este presidente. Ingeniero, se habla de precariedades y precisamente me viene a la mente el tema de que hay un mito, vos me vas a corregir, de que usar transformadores en el siglo XXI ya es un anacronismo total. ¿Qué otra forma se podría utilizar una tecnología más de punta y si es que estamos en condiciones para eso?
Realmente el desarrollo tecnológico de los transformadores sigue vigente. O sea, en este momento la relación costo-beneficio sigue siendo favorable al empleo de los transformadores. Yo nomás quería decir lo siguiente, teniendo en cuenta el tema de los transformadores, ¿verdad? Ya que hablaron de la capacidad de suministro nacional, que es limitada. Entonces la pregunta es, ¿por qué no traen de afuera? El Brasil es un mercado por lo menos 80 veces más grande que el paraguayo, y mi pregunta es por qué, si no hay capacidad nacional de suministro, ¿cuál es el problema de traerlos del Brasil o de la Argentina? ¿Cómo se hace con los conductores tranquilamente? En donde también hay falta de suministro. ¿Qué crees vos? ¿Ahí es un botín de algún político, como estamos tan acostumbrados acá, o a qué se debe? Y ahí sería entrar en el terreno de las especulaciones, pero... la tendencia, por lo menos, ¿qué sería? O sea, que por el patrón de conducta paraguayo, ¿a qué se debería eso? Yo creo que esto particularmente está respondiendo al sistema proteccionista que reina en Paraguay, no solamente obviamente con el rubro de energía, ahora con todos los rubros. Sí, hay una especie de sesgo proteccionista o presumo que eso ha de impedir que uno, por ejemplo, pueda habilitar la importación de transformadores, así como otros rubros. También se limita el cupo de importación. Y quiero insistir nomás en el tema porque lo contrario queda como en el tintero, el tema del suministro industrial. Hay básicamente dos categorías, las dos son en media tensión. Están los clientes en 66 kV, y en 23 kV. Que los de 66 serían los grandes consumidores o los grandes clientes, y los de 23 de capacidad media, o consumidores en ese grupo de tamaño medio, digamos. Y hay muchísimas, cuando hablamos de industria no solamente hablamos de industrias grandes, hay pequeñas y medianas también. Y principalmente las pequeñas y las medianas son las que sufren. Y obviamente no traje una estadística aquí de la OIP, pero tranquilamente podemos conseguir eso y podemos reafirmar lo que hemos dicho al principio. Ya. Entonces, ¿se ve lejano de repente una reforma, digamos, legislativa, bueno, por lo menos una ley en donde se hable de una desmonopolización del mercado energético? Yo recuerdo que años atrás hubo una fuerte discusión, incluso una fuerte oposición de los trabajadores de la ANDE. ¿Y cuál sería la crítica que tendrían a una apertura al mercado energético? Justamente a lo que está diciendo Jeffrey Sachs. Cuando hacemos una mercancía de un producto de primera necesidad y un derecho humano fundamental como es la energía eléctrica, y probablemente no vamos a salir adelante como país. Segundo, las binacionales propietarias, la ANDE es copropietaria de las binacionales. Entonces, la ANDE es del Estado. ¿Cómo vamos a hacer la desmonopolización? Vamos a partir, porque esa es la idea, partir la empresa en 4 partes: generación, transmisión, transformación y distribución y comercialización. Entonces, eso va a tener un impacto económico muy grande, porque el que genera, el que se queda con la generación, va a vender a transmisión. El que transmite va a vender al que transforma. El que transforma va a vender al que distribuye y comercializa. Entonces, va a pasar por 4 etapas más o menos para tener el costo final. Eso por un lado. Por otro lado, la ANDE tiene una cobertura del más del 90%, casi 97-98% del sistema interconectado nacional. Entonces, ¿qué hace falta? No hace falta una ley, hace falta una voluntad política de que esto realmente funcione como tiene que funcionar. No hace falta una empresa. Si vos estás mencionando la fortaleza que tiene la empresa, ¿por qué se tendría miedo a competir, por ejemplo? ¿Y con quién vamos a competir? Bueno, eso ya no podría saber. Yo escuché, por ejemplo, el caso de Telemania, por ejemplo, que era una empresa israelí que quería invertir en energía, que, bueno, por supuesto, admito de que no soy ducho en la materia, pero los principios no se pueden dividir. Es decir, si uno abre el mercado, estás hablando, por ejemplo, de los recursos naturales. El agua, por ejemplo, está totalmente, digamos, privatizado en muchos sectores y no hay una escasez. Y alcanza a todo el mundo.
Sí, por supuesto, no hay una escasez, digamos, de agua en ese sentido. O sea, tenés agua embotellada, o sea, siempre no tenemos un problema de escasez. Entonces, mi pregunta más bien es, si hay tanta fortaleza, o si ustedes ven con tanta fortaleza a la empresa, y más aún, si no hay quien podría competir contra la ANDE, ¿por qué negarse a abrir una posibilidad de que pueda venir competidores, no solamente en materia de energía hídrica, sino que de repente podemos hablar de energía nuclear o cualquier otro tipo de energía, ¿verdad? Pero de hecho esa posibilidad está abierta, no es necesario que se haga un ente regulador. Está el Viceministerio de Energía, que para nosotros tiene que convertirse en un Ministerio de Minas y Energía. Hoy la ANDE provee en 66.000 voltios a la empresa que está en Villarrica, que es Clipsa, o sea, que es la empresa modelo de la que se habla. Pero su ámbito de distribución es el ejido de la ciudad de Villarrica. Compra en 66.000 voltios, tiene una concesión irregular, inconstitucional, porque le concede la municipalidad de Villarrica, que no tiene nada que ver con la ANDE. La ANDE es propietaria del servicio de energía eléctrica. Hoy no está pagando el costo estipulado en el pliego de base del rebalanceo tarifario que se hizo en el 2016 y gracias a una medida judicial. No tiene ningún riesgo. La ANDE le entrega ahí afuera en distribución. No corre ningún riesgo, él solamente tiene una ciudad para atender. La misma cosa pasa con los menonitas. Se le llevó a ellos la energía eléctrica hasta Loma Plata. Se contrajeron una deuda que finalmente lo pagamos otra vez todos los paraguayos. Y ellos comercializan la energía eléctrica como si fueran suyos. Entonces, hay un problema que se tiene que corregir. Nosotros reconocemos la falencia que tiene la ANDE. Sumarle a eso todos los ¿cómo es que se llaman? Los asentamientos que están usando en forma irregular también, ¿verdad? O sea que los asentamientos, y yo creo que hace falta una política del gobierno en conjunto con la ANDE para hacer uso de lo que hoy tiene el tema de la tarifa social. Yo creo que esa política no está implementada en forma correcta para que el usuario de los asentamientos, los campesinos, que también tienen derecho al acceso a la energía eléctrica, tienen el acceso a la tarifa, pero no se está haciendo un trabajo como se tiene que hacer para que eso llegue a todos y que la gente se regularice. Entonces, lo que yo voy es que la empresa, la institución ANDE necesita que venga una política, primero porque el ente regulador no va a solucionar el problema. Yo quiero ver que los empresarios van a venir a invertir en distribución. ¿Por qué están esperando que hoy la ANDE haga todo el trabajo de repotenciar las líneas, de mejorar la transmisión, la generación, la transformación, y ahora vamos a mejorar la distribución y vamos a hablar entonces de ente regulador? A la vuelta de la pausa estaremos ahondando más en la reforma energética necesaria para este país. ¿Es necesario un ente regulador? ¿Es suficiente el Ministerio de Minas y Energía? ¿Cómo ve la gente esta posibilidad de una inversión árabe, cito específicamente una capital de Qatar, como se estaba mencionando? Bueno, todo esto vamos a hablar a la vuelta de la pausa. Seguí con nosotros, que enseguida volvemos. Salvando Vidas, un programa que orienta, educa y previene. Te mostramos las problemáticas actuales y cómo podemos tratarlas, con profesionales de primer nivel y una tribuna que da que hablar. Escuchamos testimonios de vidas restauradas para toda la familia. Todos los martes y jueves de 19 a 20 horas, Juan Cruz y su equipo están salvando vidas por la RCC. Hoy sé que a tu lado hasta el final yo llegaré. Lo sé, lo sé.
Expedición Danilo, una aventura con la naturaleza para valorar la flora y fauna paraguaya. Los sábados a las 21 horas en RCC. ¡Soy el mejor bateador del mundo! Primer strike. ¡Soy el mejor bateador del mundo! Segundo strike. ¡Soy el mejor bateador del mundo! Tercer strike. ¡Wow! ¡Soy el mejor lanzador del mundo! ¡Claro que sí! Confianza. Pásala. Un mensaje de la Fundación para una vida mejor. Penúltimo bloque, un tema interesantísimo. Ingeniero, hablábamos antes de ir a la pausa del ente regulador. Por ejemplo, ¿la alianza pública-privada es aplicable en este caso al sector energético o tendríamos que mejorar nuestras leyes con relación a una capitalización en el sector? Porque vimos la publicación, por ejemplo, de que hay empresas, especialmente de capital de Qatar, que quieren invertir en el sector. ¿Cómo funciona eso? Bueno, antes, ya que mencionas el tema de Qatar, asombra, asusta la noticia que dieron hoy, que es que van a recibir algo así como 7.000 millones de dólares. O sea, hay que ver cómo y de qué manera se van a manejar esos fondos. O sea, esa enorme cantidad de dinero que estamos hablando, si el FONACIE representa casi 400 millones de dólares al año y tuvimos el escenario que hemos tenido en los últimos años, no me quiero imaginar lo que va a hacer. Me llama la atención, no sé si hay una relación, pero es el mismo monto que hablaba, por ejemplo, Telemania, que iba a invertir y que no se le permitió en el Senado. Y puede ser una coincidencia, nada más. Pero las estimaciones, obviamente, así como hoy en día, en cómo está la ANDE, es difícil estimar una cantidad exacta del dinero que haría falta invertir, y mucho menos del tiempo, ¿verdad? O sea, hoy se habló de 3 años, pero a este ritmo y cómo se mueve el sector público, cómo se mueven contrataciones públicas, es muy difícil que en 3 años se lleguen a solucionar los problemas. ¿Cómo más sería acuciosos. una inversión a un monopolio estatal? ¿Cuál sería el costo-beneficio? Bueno, ¿cuál sería el beneficio en este caso de una empresa de una capitalización extranjera? En el modelo que tenemos. Y en el modelo que tenemos es difícil entender cómo podría haber un retorno de capital. Realmente hay que acceder a los datos. ¿No sería una especie de privatización encubierta ya esto? Es para pensarlo, pero no me gustaría afirmar porque no tengo los datos. Además, la noticia es muy fresca, ¿verdad? Desde esta tarde todavía apenas salió del horno, o sea, no me gustaría emitir una opinión al respecto. Pero hablaba de un sistema de leasing hace rato. Sí, la ANDE de hecho ha ejecutado en algún momento un sistema de participación privada que le llaman ellos leasing, que es una especie de sistema de arrendamiento y que permite que haya gente que invierta en determinado rubro y que después esa infraestructura se le termine quedando a la ANDE, como también en algún momento ocurrió con las rutas, por ejemplo. Son modalidades, pero justamente todo ese andamiaje va a funcionar mejor bajo la supervisión del ente regulador. Y quiero aclarar nomás que el ente regulador no implica la desaparición de la ANDE, absolutamente. La ANDE va a ser un
participantes más dentro de esta infraestructura. Obviamente que se van a repartir seguramente las funciones, etcétera, etcétera. Pero yo sinceramente veo que va en el inicio va a ser algo así como lo que hoy en día es Petropar. Petropar compitiendo contra emblemas privados. Bueno, en realidad es un oligopolio eso, no es una competencia. Claro, no, por supuesto que no es lo ideal, no es un libre mercado, pero por lo menos ya es una opción. O sea, hoy en día si Petropar no cumple con su función, entonces uno tiene las opciones privadas. Eso no ocurre. ¿Cómo ve, Esteban, esta probabilidad de una inversión, una semejante inversión? ¿Eso de repente a ustedes no le hizo prender una luz de alarma? ¿Qué hay en puertas? ¿No se habló eso internamente? ¿Ustedes ya sabían algo o también le sorprendió a usted la noticia? Bueno, yo ahora me estoy enterando de la noticia, ¿verdad? Porque estaba haciendo otras cuestiones ahora antes de venir. Acá hay algunos datos que hay que manejar, ¿verdad? La ANDE o la Administración Nacional de Electricidad, ANDE, tiene el primer producto de exportación prácticamente todos los años, que es la energía eléctrica. Probablemente no recibamos el costo que merecemos por esa exportación como lo recibe la soja o la carne, ¿verdad? Pero está en torno de los 700 millones de dólares de la renta eléctrica. Imagínense un negocio que tiene el Estado que le rinde 700 millones de dólares al año en la forma que está. Y vamos a darlo eso al sector privado, que lo va a triplicar, que lo va a cuadruplicar, no sé cuánto. ¿Y eso está mal? Estaría mal porque esto justamente es lo que dice Jeffrey Sachs, ¿verdad? Porque vamos a entregar al sector privado un bien natural y un derecho humano fundamental como es la energía eléctrica. Hoy la salud depende de la energía eléctrica. Que vos puedas tener un alimento fresco depende de la energía eléctrica. Todo depende de la energía eléctrica. Es un producto, es un elemento necesario del ser humano que no se puede hacer de él un bien cambiable o una mercancía como quiere hacerse, porque eso es lo que se hace al momento de plantearse. El ente regulador ya se plantea como una mercancía la energía eléctrica. Entonces va a ser de acceso a la gente que tenga la posibilidad de comprar esa mercancía. Y si no tiene, de hecho, en la Argentina y en el Brasil, la energía eléctrica es mucho más cara que en nuestro país. ¿Por qué? Porque está privatizada. Si hoy hablamos de que la energía eléctrica en el mercado cuesta 100 kilowatt hora y nosotros estamos pagando 300 y algo de guaraníes, quizás no guarde mucha relación, pero a mí me sorprende un poco que cuando hay una apertura, cuando hay una competencia, generalmente los productos tienden a disminuir el costo. Cito, por ejemplo, el caso de los celulares o cualquier otro bien, porque hay una concurrencia masiva de ese bien y tiende a bajar el precio. Esto no ocurriría en el caso de que, no digo privatizar la ANDE, pero por lo menos que comparta el mercado con, digamos, otras empresas y realmente traiga más, triplique el capital como estabas diciendo. Y bueno, y ahí lo que yo pregunto, si la ANDE es copropietaria de Itaipú, copropietaria de Yacyretá, propietaria de la central Acaraí, las empresas privadas para que quieran competir con la ANDE y tienen que hacer sus centrales o va a comprar de la ANDE para poder revenderlo. Entonces, ¿dónde va a estar la ganancia de esa empresa? ¿Es posible hacer una competencia o es un monopolio realmente? Este concepto de decir que la energía eléctrica es un derecho humano fundamental, etcétera, etcétera, es el concepto que les lleva a los estatistas, a los defensores del modelo, a decir... Es declarado por las Naciones Unidas. Seguramente que sí, y bueno, pero lo que quiero decir es que este concepto es lo que les lleva a los estatistas a decir que esto se convierte en un monopolio natural. Pero así como la energía eléctrica, uno puede decir que la carne también es un derecho, o sea, también es fuente de proteína, o el pan, o por ejemplo... el agua. El agua, ir al agua es un poco hilar más fino, pero en definitiva el alimento también es un derecho natural y sin embargo no tenemos hoy un ente centralizado que produzca carne, por ejemplo, está en manos del sector privado. Y la energía eléctrica es un producto. O sea, si dejamos, ese es nuestro problema, vamos a avanzar en la discusión
y vamos a hacer las reformas que son necesarias a futuro cuando cambiemos este concepto de pensar que esto es patrimonio del país. La energía eléctrica es un producto y el ejemplo es que esto es así en el resto del mundo. O sea, hablemos de Estados Unidos, por ejemplo. De Francia. Sí, el modelo francés o el modelo americano es compartido. Negativo. Es Sí. Nacional. Sí, El modelo uruguayo. pero también tiene, todos esos países que mencionaba, Francia, Uruguay, tienen el ente regulador que permite Pero no podemos comparar, eso es lo que yo no estoy de acuerdo, no podemos, es lo que dice nuestro presidente, vamos a compararnos con Qatar. Nosotros somos un país subdesarrollado, que tenemos la forma de desarrollarnos a través de la energía eléctrica y pensamos en Francia. ¿Cuántos habitantes tiene Francia? Nosotros tenemos 7 millones de habitantes. No, por Francia mencionaste vos. Pero te estoy diciendo en el Sí. modelo, porque no es privado, Entiendo. es del Estado. Entonces, Paraguay tiene 7 millones de habitantes, la ANDE tiene 1.700.000 de usuarios. 1.300.000 usuarios. ¿Y por qué entonces hay ¿cómo tan- vamos a competir? O sea, ¿Con quién va a competir el sector privado? Va a quedarse con lo que es la ANDE y con el negocio que tiene el Estado, que hoy está aportando 700 millones de dólares al fisco y que podemos discutir el FONACIE y es una cagada. Podemos decirlo tranquilamente. ¿Por qué? ¿Y quiénes se enriquecen? Y los políticos y los empresarios de maletines. Y entre ellos, y podemos encontrar mucha gente del sector privado que están ahí enriqueciéndose del FONACIE. Sin embargo, la educación continúa con falta de infraestructura, la salud continúa al mismo. Entonces, no es la solución. La solución es de la ANDE, es que vuelva, se recupere su autarquía, porque eso fue lo primero que hizo que la ANDE tenga problemas para invertirlo. La ANDE es un ente autárquico según la ley 966, que lo cercenaron y fue el mismo presidente de la ANDE que lo hizo el ingeniero Enzo de Bernardi cuando fue ministro de Hacienda, porque tiene que pasar a depender de decisiones políticas cuando la ANDE necesita invertir, y por eso se retrasó en todos sus procesos y en todos sus planes que tenían y no se pudieron cumplir. Los políticos Hoy dijeron que mismo, si viene una empresa de cualquier país, ¿puede generar su propia central eléctrica o estaría vedado por nuestra ley? no, está en el Parlamento la concesión, se puede hacer la licitación. La licitación sobre el río Pané salió y se declaró desierta, porque no hubo oferentes. ¿Hay Sí. posibilidad de desarrollar otro No, hoy tipo día de con el energía? modelo actual no, porque cualquier inversión que se haga en el sector energético va a ser de propiedad de la ANDE otra vez, o sea, va a recalar en lo mismo. Y Por posiblemente eso es que se declara desierta. Los motivos de por qué se declaró desierta esa licitación en particular no la conozco, ¿verdad? O sea, pero sí es muy probable que con este modelo que tenemos terminemos en lo mismo. O sea, dentro de 5 o 7 años vamos a estar discutiendo la falta de mantenimiento, la falta de actualización tecnológica, etcétera, etcétera. O sea, con este modelo es complicado salir de la situación en la que estamos. ¿Y por qué se teme tanto a competir, por ejemplo? Estamos hablando de que pueden quedar funcionarios sin su trabajo, estamos hablando de que se pueda cortar. Yo me quiero basar en lo que dice el compañero Esteban. Él habla de que hay una demanda, o sea, hay un mercado, hay una cantidad de usuarios y en este momento los usuarios somos, digamos, esclavos del sistema. O sea, somos clientes forzosos porque no tenemos ninguna alternativa de suministro. Entonces tenemos que recurrir a la ANDE en este momento, lamentablemente. Siendo así, hay una cartera de clientes que está asegurada. Entonces, ¿cuál es el problema de habilitar un suministro que pueda generar variantes en cuanto a capacidad de atender a esos asegurados con otra modalidad que no sea la centralizada? Y es decir, que la cantidad de usuarios, de clientes es la misma. Entonces la cantidad de técnicos, la cantidad de gente, la cantidad de mano de obra calificada va a ser como mínimo la misma o va a ir increciendo. O sea que a medida que transcurre el tiempo por el crecimiento natural de la demanda, va a ser necesario el aporte de los técnicos que hoy en día están Interesantísimo, ingeniero. Lastimosamente somos esclavos del tiempo. Muy agradecido, Esteban, por tu tiempo y por supuesto por tu postura. Muchas gracias, ingeniero. Espero que podamos seguir debatiendo sobre este tema y que no se acabe aquí, ¿verdad?
La idea de eso, la idea del debate es lo importante, ¿verdad? Muchas cuestiones parece que son reservadas para los técnicos, los que entienden nomás, ¿verdad? El caso de la superintendencia, que nos trataron de mentiroso y todo lo que quieran por la implementación de superintendencia porque no se quería debatir. Hoy lo debatimos y estábamos en lo correcto nosotros. La misma cosa pasa con esta cuestión, ¿verdad? Nosotros no rehuimos al debate, vamos a debatirlo donde quiera, con quien sea y en el lugar que sea, pero lo que queremos es lo mejor para el país y lo mejor para la institución. La ANDE tiene una cartera de clientes, cierto. ¿Y por qué el sector privado no se dedica a esa parte de la franja que no tiene el servicio de suministro? Muchísimas gracias, Esteban, muchísimas gracias, Edgar. A la vuelta de la pausa estamos ya con las conclusiones, no te muevas de tu asiento. Porque sabemos que la hora del almuerzo es nuestra. Anto y Lizzy te invitan a que compartas sus recetas favoritas, combinando la cocina con un toque de amor. Invitados variados con temas actuales, educativos, tips de cocina y mucho de qué hablar. Entre nosotras, de lunes a viernes, de 11 a 12 horas, por la RCC. Mi padre reparaba cosas para todo el mundo. Era un ejemplo para mí. ¿Y yo? Bueno, yo solo sostenía la luz. Siempre ayudó a todos en necesidad. A través de los años, reparamos cosas de amigos y de algunos desconocidos también. Me estaba enseñando algo más que a reparar cosas. Enseña haciéndolo. Pásala. Con ejemplo enseña. Un mensaje de la Fundación para una Vida Mejor. Tus tardes ahora tienen un brillo especial. Combinamos el glamour, la belleza y la elegancia para que saques a relucir la mujer brillante que hay en vos. Todo sobre moda, salud, psicología, estética, etiqueta y protocolo. Y entrevistas con mujeres influyentes. Laura Martino te acompaña con la mejor propuesta, en donde la protagonista sos vos, mujer brillante. De lunes a viernes, de 14 a 15 horas, por la RCC. Algunas veces no es fácil hacer lo correcto, pero siempre estarás contento de haberlo hecho. La honestidad, pásala. Un mensaje de la Fundación para una Vida Mejor. La doctrina de los recursos estratégicos
fue esgrimida en época del absolutismo y hacía referencia de que ciertos recursos no deberían caer o no deberían salir de la esfera del control del Estado. Esa doctrina poco a poco fue quedándose digamos, desfasada. Hablamos de recursos naturales como el agua o la energía, en este caso el petróleo. Pareciera ser que las naciones en el mundo entero zigzaguean, por lo menos los más estatistas, zigzaguean dentro de lo que es el control del Estado y dárselo al mercado. No podemos superar todavía una etapa de, digamos, de pensamiento estatista todavía en el Paraguay porque está muy arraigado. Hay muchas confusiones. La Constitución no permite los monopolios, sin embargo tenemos monopolios dentro de algunos sectores y pareciera ser que se privilegia más al sector estatal específicamente. Hay muchos temores, hay muchas confusiones, lo cual también ayuda a que la gente se mantenga indecisa a la hora de qué modelo podría ser más beneficioso. Muchas gracias por acompañarnos, te invitamos para el próximo lunes a un nuevo programa de Confrontados. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Este programa fue auspiciado por Inverfin.